Buenas noches a todos. Somos alumnos del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en el Tecnológico de México, Campus Ajalpan. En primer lugar, queremos agradecerles su asistencia en esta noche a la ingeniera en Sistemas Ambientales, Laura Natalie Méndez Alcántara, la cual tiene un gran trayecto académico desenvolviéndose en diferentes áreas, tales como calidad, desarrollo sustentable, seguridad de higiene, protección civil, entre otras. Mencionar que ha tenido logros como trámites ante la Sedena por restricción, restauración y mejoramiento de áreas verdes, control de calidad ISO 9001, firma del Pacto Mundial Agenda 2030 en la sede de la ONU, y cabe mencionar que se encuentra certificada como auditor líder ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018. Así como también asesor Trinorma, consultor e implementación Trinorma y auditor interno Trinorma, en estas mismas normas mencionadas anteriormente. Me permito presentar a mis compañeros, José Roberto Montiel Sandoval, Jesús Enrique Orantes Herrera y su servidora Miriam Salomé Soriano Sánchez. Me gustaría compartir un poco de qué es lo que realiza y cómo está relacionado con las normas ISO. Sí, mira, yo actualmente me doy clases, soy docente en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Iztapalapa 3. Soy docente de tiempo completo. Imparto las clases de Estadística 1, Estadística Inferencial 2, también lo que es desarrollo sustentable y actualmente llevo lo que es la gestión de calidad dentro del instituto. Soy la encargada de llevar lo que es la Agenda 2030 también dentro del instituto. Soy superintendente de seguimiento ambiental de las empresas de construcción CIEP, IPCA y SAIPRO. Entonces, todo lo que está, la formación que llevo desde lo que es la licenciatura como ingeniero en gestión empresarial, ingeniero en sistemas ambientales, perdón, va directamente a lo que es el medio ambiente, seguimiento, aspectos ambientales significativos, mitigación de los aspectos ambientales significativos dentro de una área, zona, proceso. Y yo me encargo de ver todo lo que es seguridad e higiene también dentro de las áreas de construcción de estas empresas ya antes mencionadas. Ya actualmente ya cuento con la parte de certificación de ISO 9001, ISO 45000 y ISO 14000. ¿Cómo utilizo estos conocimientos de las ISOs? En primero, pues obviamente las ISO 14000, que son relevantes a lo que son aspectos ambientales, se hace el seguimiento de estos aspectos ambientales significativos, cómo mitigarlos y cómo seguir la legislación ambiental aplicable a estos. En cuestión de lo que es la 45000, también manejamos lo que es las normativas de Secretaría de Trabajo y Previsión Social aplicadas a los análisis de riesgo a los que los trabajadores están expuestos en lo que son las etapas del proyecto. Este es mi certificado. Soy consultora de tratamientos de riesgo de lo que es la ISO 9001, ISO 45000, ISO 14001. Este es mi certificado. Estoy certificado por Global Quality Corp y lo que es ATR. También es una empresa internacional que se encarga de las certificaciones. Actualmente estas son las obras en donde yo me estoy desempeñando. Esta es una obra que es lo que es un colector de alcantarillado en Barrio 18, en la Alcaldía de Xochimilco. Yo me encargo de lo que es el seguimiento ambiental, lo que es el seguimiento de seguridad y higiene por parte de los trabajadores. Tengo que encargarme de ver que todos los trabajadores cumplan con el equipo de protección personal de acuerdo a las normatividades que ya les había mencionado, que son las normativas de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Una de la parte más importante de lo que es el seguimiento de la ISO 45000 es la capacitación constante al personal, evitando y disminuyendo lo que son los riesgos laborales. Uso de lo que es el casco, el chaleco, las botas, etcétera. Entonces, constantemente debemos de estar capacitando al personal para evitar este tipo de riesgos a su salud y a su integridad física. También aplicando lo que es la ISO 14000, se le debe dar seguimiento a la legislación ambiental aplicable, en este caso lo que es la separación de los residuos sólidos urbanos, ya que aquí dentro de la Ciudad de México tenemos una normativa que es la NAT F024, que se encarga de la separación de los residuos sólidos urbanos en orgánicos, inorgánicos
y a su vez en inorgánicos valorables e inorgánicos no valorables. También es un punto muy importante de este tipo de... Y aquí vemos obviamente en la construcción de lo que es colectores de drenaje, en lo que es una presa, esta presa se conoce como la presa gitana. Tenemos que darle seguimiento a lo que es el impacto ambiental, que ya tenemos en sí impacto ambiental previo. Sin embargo, se debe de reportar los aspectos ambientales significativos en las etapas de la obra, desde emisiones a la atmósfera, lo que es las generaciones de los residuos sólidos urbanos, las emisiones de aguas residuales, etcétera. Entonces, dentro de la ISO 14000 se utiliza una matriz donde el nombre es Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos, y ahí se evalúan, dependiendo del tipo de las operaciones que se vayan haciendo, las emisiones que se van generando a la atmósfera y al medio ambiente. Y posteriormente, cómo se van a mitigar. O sea, por ejemplo, si tenemos una maquinaria, en este caso la retroexcavadora, que tiene emisiones a la atmósfera, ¿cómo vamos a hacer o cómo vamos a impactar de manera positiva para disminuir esas generaciones de dióxido de carbono a la atmósfera? No sé, dándole mantenimiento a la maquinaria, dándole seguimiento a las emisiones que va generando por un análisis de tubo pitot, etcétera. Eso ya son procesos propios del mantenimiento de la maquinaria. Importantísimo, seguimiento documental. Obviamente se le tiene que avisar a la población del tipo de trabajos que se vienen dando dentro de las obras. Seguimiento documental porque pues, obviamente a dónde estamos haciendo la obra, el periodo de ejecución. Obviamente se viene marcando aquí en este trazo el área de trabajo, donde digamos, este es como el croquis de donde estamos haciendo la etapa de operación. Y obviamente las características de la tubería que se van a meter. Entonces, todo eso viene en especificaciones, nosotros lo conocemos como catálogo. Ahí vienen las especificaciones. Debe de existir trazabilidad, rastreabilidad para evitarnos futuros problemas ante auditorías internas que se vayan a hacer a nuestra dependencia, que son como tipo nuestros clientes, que es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el SACMEX. Entonces, digamos que nosotros somos la contratista y nosotros vamos a generar condiciones para satisfacer a nuestros clientes, que en este caso es Sistemas de Agua de la Ciudad de México. Digamos que lo que es gestión de calidad principalmente se basa en el conjunto de elementos interrelacionados o que introduzcan para establecer políticas, objetivos, procesos para lograrlos. Entonces, es muy importante para nosotros lograr la satisfacción de nuestros clientes. ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente dándole seguimiento a las normativas, dándole seguimiento a la documentación que se está generando. Y nosotros tenemos tres sistemas de calidad, bueno, no sistemas de calidad, herramientas que estamos utilizando, que es Good Manufacturing Practices, buenas prácticas de manufactura o procedimientos internos, lo que es buenas prácticas de documentación y lo que son buenas prácticas de almacenamiento. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué significa estar certificado con la ISO 9001-2015 y qué requisitos se necesita para obtenerla? Una empresa o que tú apliques lo que son sistemas de calidad a tus procesos. Obviamente, muchos procesos. Es algo muy estratégico, se debe de implementar bien, o sea, como se dice en ISO 9000, bien a la primera, para evitar lo que les había comentado, tiempo, dinero y esfuerzo. Digamos que si yo quiero enfocarme a lo que ya es las auditorías internas para lo que es ISO 9000 en mi, digamos, en mi instituto tecnológico, yo ya lo puedo ir a hacer, ya lo puedo ir a implementar, yo ya lo puedo, yo puedo certificar a la escuela bajo la normatividad. Se tiene que, digamos, las ISO no se interpretan, las ISO no se interpretan, se aplican. Cuando ustedes, no sé si alguna vez han leído la normativa, es un poquito complicada, confusa leerla. Entonces debes de tener al inicio de la certificación noción de lo que es la calidad. La definición de calidad es el cumplimiento de las especificaciones previamente establecidas de acuerdo a su actitud de uso.
Obviamente cualquier proceso va dirigido a algún área, algún sector, alguna población, etcétera. Entonces, es el cumplimiento de las especificaciones previamente establecidas de acuerdo a su aptitud de uso. ¿Y qué son las especificaciones? Las especificaciones es cómo va generado, producido, realizado determinado producto o servicio. Por ejemplo, si yo les digo, yo quiero un bolígrafo de color azul, ¿cuál sería la especificación? Color, ¿no? Mi especificación clara es que el bolígrafo sea color azul. No lo quiero de color negro, no lo quiero de color rojo. Entonces, mis especificaciones es de que sea de color azul. Bueno, otra pregunta que tengo que es respecto a la ISO 9001, es lo que genera esa norma hacia la empresa o cuál es, o por qué la debe de implementar. ¿Por qué se deben de implementar las ISO? Las ISO son normativas muy rigurosas, muy rigurosas. El objetivo de ellas es cero errores. ¿Qué quiere decir cero errores? Imagínense que ustedes están en una industria farmacéutica. Si ustedes tuvieran errores constantes, ¿qué repercusiones tendría para ustedes que se generan tantos errores? Vamos a perder dinero, vamos a perder clientes, pero lo más importante, las reacciones que pueden tener sus productos hacia los clientes, ya que los productos farmacéuticos van dirigidos para consumo humano. Podemos tener incluso hasta muertes. Aquí en México, no sé si han escuchado de la dichosa COFEPRIS, que es la encargada de la regularización de ese tipo de empresas alimentarias, farmacéuticas, etcétera. Entonces, obviamente, si hay algún medicamento que se está produciendo que está generando afecciones a lo que son nuestros clientes, ellos pueden ir y cerrarla a la empresa. Entonces, pues, obviamente sería pérdida total como nosotros, como la empresa que somos. Entonces, los sistemas de calidad son muy importantes en las industrias, muy importantes, ya que con ellos vamos a disminuir errores, vamos a generar trazabilidad y rastreabilidad, vamos a tener lo que es disminución de costos, tiempo, dinero, bueno, obviamente costos y dinero y esfuerzo. Recuerden que eso es muy importante, tiempo, dinero y esfuerzo. Nosotros nos vamos a enfocar en eso, la calidad. Entonces, al tener sistemas de calidad dentro de nuestras empresas, vamos a disminuir esos 3 factores que yo les estoy mencionando. Obviamente, si ustedes en su proceso, por no tener un buen control de calidad, en lugar de estar perdiendo 1,000,000 de pesos, aplican sistemas de calidad y ese 1,000,000 de pesos se ve reflejado en lo que es el mantenimiento de la maquinaria, en la capacitación del personal, etcétera. Digamos, sí va a impactar económicamente en ese momento, pero se va a ver retribuido en un futuro con lo que es la disminución de esa pérdida de 1,000,000 de pesos. Porque digamos que en un mes tenemos la pérdida de 1,000,000. En 2 meses, 2, 3. Entonces, si invertimos ese dinero en lo que son sistemas de calidad en el momento, obviamente ya no vamos a perder mensualmente 1,000,000 de pesos. Vamos a estar, digamos, ganándolo, porque ya no estamos haciendo que se vaya ese dinero en pérdidas, digamos, de no se fabricó bien, está mal, el material no es obviamente, no cumple con las especificaciones que teníamos, etcétera. Empresas que no cuentan con un sistema de calidad se ven más afectados, tienden a gastar más y obviamente generan más tiempo y obviamente, como ya se los había comentado, tienen más esfuerzos que realizar para disminuir ese tipo de errores que se están produciendo constantemente en sus etapas de operación. Por eso es muy importante que dentro de una empresa, dentro de un sistema, se apliquen este tipo de sistemas de calidad, el que sea, o sea, desde el más básico que... Bueno, este ya va de acuerdo a la ISO 14001, 2015. ¿Qué es lo que implica estar certificado en esta norma y cuáles son los beneficios? Ahí sí, pocas empresas están certificadas bajo esa normativa. ¿Qué beneficios tienen?
Obviamente, cuando se cumple con ese tipo de normativa, digamos que el impacto al medio ambiente es menor. Hay muchas empresas que deberían, hay muchas empresas que lo tienen implementado, por ejemplo, las mineras. Para ellos es muy importante implementar ese tipo de normatividad, porque se generan muchos contaminantes que impactan directamente al medio ambiente, y no nada más al medio ambiente, sino a las poblaciones que lo rodean. Se generan grandes cantidades de metales pesados, grandes cantidades de soluciones ácidas, grandes cantidades de soluciones básicas que obviamente van deteriorando el medio ambiente y a su vez generan intoxicaciones a la población que está, digamos, aledaña a esa empresa, a esa producción de metales. Ese es de los beneficios que puede traer. Muchas empresas no son muy afines a este tipo de lo que es la implementación de la ISO 14001, ya que obviamente es un costo muy, muy elevado que se debe de invertir para poder darle tratamiento a este tipo de emisiones que se está generando. Obviamente no nada más tenemos las emisiones de aguas residuales, tenemos las emisiones al aire libre, tenemos las emisiones de RPBI, residuos peligrosos biológico-infecciosos, tenemos lo que son las emisiones o lo que es la generación de, de, de lo que son materiales como las libretas, las hojas, etcétera, que al final terminan siendo unos residuos. No son residuos peligrosos en sí, o sea, se pueden considerar como residuos sólidos urbanos, pero también si nosotros tenemos una empresa que se encarga de, no sé, vender, de solamente llevar la contabilidad, también ahí tenemos lo que son residuos peligrosos, por ejemplo, el tóner, el tóner es un disruptor endocrino, que obviamente a su vez es tóxico y puede generar ciertas alteraciones al organismo humano. Entonces, si se ve desde un punto de vista ISO 14000, no podríamos tener en sí lo que es una empresa limpia. O sea, si nosotros, por lo que les digo, si tuviéramos una empresa de contabilidad, obviamente sí estamos generando residuos peligrosos, nada más que no los consideramos. Tendremos que tener un especialista que se encarga de identificar ese tipo de residuos, darles la disposición final, que la disposición final, la persona que se encarga de la disposición final esté certificada ante la SEDEMA, ante la Semarnat, etcétera. Es un poquito más complicado. Sí hay empresas que lo tienen, son pocas, pero sí hay personas que lo tienen. Pues obviamente lleva lo que es desde aspectos ambientales significativos hasta lo que es la disposición final de los residuos peligrosos generados a los residuos sólidos urbanos generados. La parte de mitigación y obviamente la aplicación de la legislación ambiental aplicable. Obviamente no vamos a aplicar toda la legislación, tenemos que identificar en cada proceso, en cada aspecto ambiental, la normatividad ambiental aplicable. Entonces, sí es un poquito, conlleva un poquito más de evaluación, es multidisciplinaria, no nada más no lo hace una persona, tiene que haber un especialista que se encargue del análisis de cada etapa, de cada proceso, de las emisiones que se está generando, de la generación cero, o sea, es un poquito más complicada la aplicación de la ISO 14000. ¿Cómo es que este sistema que la norma dice ayuda a la empresa a mejorar o a tener buenas condiciones en lo que es el ambiente? Lo ayudaría? Pues obviamente cuando ya una empresa está certificada bajo ISO 9001, ISO 14000, puede ser internacional. O sea, ya con la aplicación de esas dos normativas, o sea, ya cuando nosotros tenemos ya la certificación, puede ser internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que no nada más lo van a vender aquí en México, lo pueden vender en otros países. Hay empresas, pues obviamente, que no están certificadas bajo esa normativa y digamos, sus productos tienen leyendas que dicen prohibido vender en Estados Unidos. No sé por qué, no sé si tengan alguna sustancia química, algo que obviamente no está permitido en Estados Unidos. Sin embargo, si nosotros tenemos ya certificaciones ISO 9000, ISO 14000,
ya podemos ir internacionales. Ya no nada más vamos a vender aquí en México, podemos vender a nivel internacional, siempre y cuando cumpliendo con la normativa de otros países. No, obviamente nosotros tenemos que adaptarnos a la normatividad de otros países, no nada más a la que tenemos aquí en México. Entonces, vamos a seguir sus condiciones de ellos, pero podemos salir ya con las certificaciones. O sea, ya somos internacionales, no nada más somos nacionales. Obviamente, pues a nosotros como empresa, pues nos iría súper bien. Por ejemplo, hay países que, digamos que ellos ya son tan arraigados a este tipo de normatividad y estos tipos de procesos de calidad, que ellos sí exigen que las empresas, los productos, los procesos estén certificados bajo esa normatividad. Y ahí conocemos la parte de industrias limpias. Entonces, obviamente nosotros podemos elevar nuestros costos bajo la implementación de esa normativa. Entonces, pues obviamente muy redituable lo que es la aplicación de este tipo de normatividad. Bueno, sí, no certificaciones, sino son normas que a su vez nos podemos certificar bajo el cumplimiento de las mismas. Pues no, ¿cuáles son las metodologías que se utilizan? Primero que nada, pues la ISO 14001. Tienen que seguir la norma ISO 14001 punto por punto, aplicable. Obviamente tienen que observar si es aplicable o no a lo que es nuestra empresa, a nuestra industria. Lo que te exige la ISO 14000 es que te adaptes también y te acoples a lo que es la normativa nacional en cuestión de seguimiento ambiental. Por ejemplo, hay una terminología de calidad que se llama pirámide de Kepler, ¿no? Desde el artículo constitucional 4 de lo que es toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, hasta lo que son la normatividad NMX, que son como lo que son los procedimientos a seguir para evaluación. Entonces, desde el Kepler empiezan lo que es el artículo, las leyes, los reglamentos, las NOM, las NMX, lo que son los procedimientos internos, y así consecutivamente. Así se aplica el Kepler. Pero no es cualquier cosa. Del artículo 4, en tu empresa, en tu proceso, ¿qué es lo que se aplica? De la legislación, porque hay N número de leyes aplicables en materia ambiental, desde agua, aire, residuos, lo que son residuos peligrosos, lo que son residuos peligrosos biológico-infecciosos, porque ahí se separaron, etcétera. Y obviamente va a lo que es los reglamentos. Reglamentos de residuos sólidos urbanos, reglamentos de residuos peligrosos, reglamentos de agua, reglamentos de aire. Luego las normativas. La NOM tal, que es para residuos, la NOM para agua, la NOM para aire, etcétera. Y luego siguen lo que es las NMX. Las NMX para análisis de esto, las NMX para análisis de agua, etcétera. Y luego vienen los procedimientos internos, de lo que ya es dentro de su proceso, de su núcleo del proceso. Y así va lo que es el Kepler. Entonces, la NOM 14000 te dice, evalúa tus aspectos ambientales significativos. Ya evaluaste tus aspectos ambientales significativos. Ahora, evalúa cómo se generan, cómo se disponen, si tienen disposición final, sí o no. Después de que tienen la disposición final, ¿qué pasa con ellos? ¿Se les da un tratamiento? ¿Tú eres el encargado del tratamiento? Etcétera. Ya que evaluaste eso, ¿qué normatividad aplicable tienes? Desde el artículo 4 constitucional hasta lo que son los procedimientos internos. Así va lo que es la ISO 14000. Entonces llega alguien y te dices, voy a certificar mi empresa. Ok, pásame tu análisis de generación o tu análisis de aspectos ambientales significativos, cómo lo estás evaluando, cómo lo estás disponiendo, qué tratamiento se les da, tú intervienes en ese proceso, etcétera. Entonces, así empieza lo que es la ISO 14000, siguiendo siempre lo que es la legislación ambiental aplicable en materia de ambiental. ¿Cómo se relacionan estas tres normas? La ISO 14001, 2015, 45001
2018 y ISO 9001-2015. Es 45 es 2018, la 9001 y la 14 son 2015. Se relacionan, así se relacionan, o sea, siempre es como que una depende de la otra. La ISO 9001 es como la parte de toda la parte documental, toda la trazabilidad, toda la documentación aplicable. Es como los procesos que se deben de dar. Entonces, digamos que es como la parte teórica, muy burdamente, porque no es la parte teórica, es como la parte documental, los procesos internos, cómo voy a hacer los procesos internos, cómo voy a evaluar los procesos internos, etcétera. Y viene la ISO 14000, que obviamente necesita de esos procesos internos para poder aplicarse y ajustarse. Entonces viene la ISO 14 y la ISO 45000, que es lo de seguridad, higiene casi aplicado. Entonces necesita la ISO 9001 para poder aplicar los procesos que ya están identificados a la parte de lo que es seguridad e higiene. Entonces, son mutuamente relacionadas esa normatividad, una depende de la otra. Obviamente nunca vas a estar certificado bajo ISO 14000 si no estás certificado bajo ISO 9001. O sea, como que la parte más importante, la parte operativa de la ISO 9001, es como que lo que va a dirigir a las otras normas. Y entonces, la ISO 14000 es como más aplicable, es como ya la evaluación en sí, como estar midiendo, como estar checando, igual, lo que es la ISO 45000. Depende de la ISO 9001 para identificar los procesos, para analizar los procesos y para que sea aplicable. Entonces, por ejemplo, lo que son los contextos internos y los contextos externos vienen mutuamente relacionados con estas tres normativas. Por ejemplo, mis proveedores. Yo voy a comprarle a un proveedor que obviamente si yo estoy certificado bajo ISO 9001, yo necesito un proveedor que sus productos, porque al final son para nosotros materia prima, para ellos productos, deben de estar certificados, avalados y que tengan cumplimiento de calidad. Entonces, bien entra la parte de ISO 14000. Pues entonces yo necesito que me des un certificado de mantenimiento, de que hayas mantenido a tu camión, las emisiones a la atmósfera que tiene este camión. Necesito también saber los tiempos de afinación del motor, etcétera. Yo puedo solicitarle a mi proveedor ese tipo de información. ¿Para qué? Porque yo estoy siendo ISO 14000 y estoy siendo una empresa limpia, pero desde lo que es el contexto externo, yo ya estoy generando mi empresa limpia. O sea, yo cuando venga un auditor y me digan, pues tus proveedores cumplen con esto, sí, aquí está la evidencia documental donde mis proveedores están cumpliendo con las especificaciones de seguimiento ambiental. Entonces, eso es muy, obviamente les digo, la ISO 9000, la 14000 depende de la ISO 9001, la 45000 dependen de la ISO 9001 y así, obviamente, se relacionan mutuamente esas tres normativas. Una pregunta. Dame. ¿Cuánto tiempo dura una certificación? Para la ISO 14000 solamente tengo 3 años. Y el consejo que nos darías para que en un futuro nosotros podamos hacer una auditoría. Para hacer una auditoría es muy, muy, muy importante conocer los procesos, lo que son las entradas y salidas, cómo se relacionan con otros procesos, la información documental que se genera, digamos, de acuerdo a la normatividad que te pide esa información documental, si cumple con los criterios de la información documental que sí se te está solicitando. O sea, es como que lo más importante, procesos, identificarlos, conocerlos, entradas y salidas, documentación, etcétera. Si una empresa no pasa la auditoría, Les da su certificación. O sea, uno como empresa paga para que alguien que está certificado vaya y les dé la certificación. Pero si no cumples y no se te da la certificación. Aunque hayas, como dicen, aunque hayas pagado, no te asegura que vayas a cumplir y que vayas a pasar. ¿Aproximadamente cuánto es el costo para obtener esa certificación? Depende de la empresa que te encargue de la auditoría.
Hasta ahorita solamente conozco ATR y el depende del giro industrial o del giro del proceso, porque obviamente no es lo mismo una auditoría para un tecnológico a la auditoría de una empresa minera o una metalúrgica. Obviamente una conlleva más procesos, entonces depende del número de procesos que tenga. Bueno, te queremos más que nada agradecer por tu interés en esta entrevista y por el tiempo que nos dedicaste sobre todo. Se nos hizo algo muy, muy interesante, incluso nos compartiste muchos conocimientos y creo que por parte de, no sé si hablo, creo que por general de todos, nos hiciste un gran interés sobre todo en estas normas. Pues sí. Pues gracias chicos por invitarme y espero que nos volvamos a ver en un futuro. Muchas gracias. Gracias por el tiempo que nos ha dedicado. ¿Necesitan algo más? No duden en escribirme, avisarme y ahí estaré pendiente para ustedes.